Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Créanme que me siento muy complacido, muy gozoso de poder transmitir la palabra de Dios, compartir con usted las cosas maravillosas de la palabra en Cristo Jesús. Vengan conmigo rápidamente al libro de Hechos, el Hecho de los Apóstoles, capítulo 3. Versículo 4 al 7. Es una historia muy conocida y vamos a platicar algo, vamos a tomar unos conceptos de esta reflexión. Y dice así: ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas y sus pies y sus tobillos. Yo a esta reflexión le he llamado: la humanidad necesita un milagro. Los hombres necesitamos un milagro. Los milagros verdaderamente son los recursos para derribar todas aquellas fortalezas, todos aquellos argumentos y altiveces y pensamientos que se levantan contra Cristo Jesús. Los milagros son los que acompañan la palabra de Dios. Este pasaje ocurrió cuando Pedro iban a la oración de las 3 de la tarde, creo, en el templo de la Hermosa, y entrando en el templo vino este hombre mendigo y les alzó la mano y les pidió una ayuda, una ofrenda, como a cualquiera que entra comúnmente a un templo. Él los miraba como él no sabía que eran apóstoles de Jesús, ¿verdad? Entonces Pedro paró y movido por el Espíritu Santo, él le dice esas palabras: mírame, yo no tengo ni oro y no tengo ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Verdaderamente ese cojo no sabía lo que le iba a suceder, y Pedro lo que tenía era el poder del Espíritu Santo, tenía un mandato que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no era que iba por las calles imitando a Jesús, porque él vio verdaderamente a Jesús en su ministerio y oyó todo lo que Jesús hacía y esos milagros y esas cosas tan hermosas, sobrenaturales. Pero solo con acompañar a Jesús no es que venga ese poder para hacer milagros. No, hermanos. Lo que Pedro hizo con el poder del Espíritu Santo que le había sido dado, así como a usted y a mí, los creyentes, hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en los creyentes. Igualmente Pedro, con esa unción, con esa inquietud del Espíritu Santo, hizo ese milagroso que hoy está escrito y lo hemos oído y lo hemos predicado por todas las generaciones. Y verdaderamente lo que Pedro y Juan hicieron no es tan solo una imitación, era un mandato que les había dado nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato a la iglesia que le había dado nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que debemos de abrirnos, hermanos, debemos entender cómo actúa el Espíritu Santo, debemos investigar, aprender a oír, pero sobre todo abrirnos qué es la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y la iglesia es usted y yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es que nosotros vayamos a hacer con el Espíritu Santo cosas extravagantes para ganar gloria o vanidad. No, el Espíritu Santo nos lleva para que nosotros prediquemos y que sea beneficiado el que escucha y el que cree. Esa es la función que tenemos por mandato de nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Porque en Marcos 16 se recuerda que dice: y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y los que creyeren y fueren bautizados serán salvos, y los que no serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, pondrán manos a los enfermos y sanarán sobre unas cosas, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. O sea, cosas extraordinarias, hermanos. Y eso es lo que la humanidad de todos los tiempos, y más en este tiempo, anda esperando experimentar milagros en su vida. ¿Y quién tiene que llevar estos milagros? Los que predicamos la palabra de Dios, los que somos testigos de nuestro Señor Jesucristo, conducidos por el Espíritu Santo. Por eso le digo que Pedro no es tan solamente quiso hacerlo por imitación, no. Él lo que lo hizo es por un mandato y por una guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había dicho que hiciera esa obra milagrosa en ese hombre, que bendijera a ese hombre que por mucho tiempo, desde su nacimiento, estaba en esas condiciones tan precarias. Era un hombre que no tenía una autoestima elevada, era un hombre que pedía dinero, pedía de la caridad, y verdaderamente el que pide la caridad se degrada. Cuando las necesidades son ciertas, el hombre se degrada. De por sí el hombre no es muy natural pedir limosna. A nadie le gusta pedir prestado, pero a veces las necesidades nos empujan a buscar ayudas económicas. Pero este hombre no recibió una ayuda económica, recibió la salvación y la sanidad de su cuerpo, hermanos. Y esa es la función que ahora tenemos por mandato y por guianza y el poder del Espíritu Santo. Y esos milagros son los que nos acompañan a nosotros los cristianos. Nosotros debemos de orar. Nosotros debemos tener esa osadía de Pedro y de Juan. Tenemos que tener ese valor en el nombre de Jesús y poner las manos a los enfermos, predicar el evangelio para que sus vidas sean salvadas. Eso en estos tiempos, hermanos, es una ayuda más que una moneda, más que un sueldo, más que las ayudas materiales que van acompañadas, pero lo que necesitamos es predicar el evangelio de Dios y orar por todos los necesitados, así como este hombre fue un gran testigo de lo que Pedro y Juan hicieron en el nombre de Jesús, porque Pedro dijo: en el nombre de Jesús. Le dijo Pedro: mire qué acción, mire qué valor, qué riesgoso es hacerlo, hermanos, pero hay que hacerlo. Lo tomó de la mano derecha, dice la Biblia muy, muy claramente, y lo levantó y sea sano en el nombre de Jesús. Y ese hombre, después de tantos años de estar en esa condición, se levantó y entró al templo, y toda la gente quedó admirada de ese milagro que había sucedido. Y Pedro y Juan verdaderamente lo siguieron y fueron perseguidos por ese milagro. Usted lea la historia. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso nos corresponde a usted y a mí, a compartir el evangelio, a darle esperanza al que lo necesita, darle esperanza en el nombre de Jesús. ¿Y los milagros existen? Sí, existen. En Hebreos usted lea y dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. El evangelio es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y ese evangelio va en aquel que cree, en aquel que tiene a Cristo Jesús, en aquel que le ha sido dada y heredada la palabra de Dios para que la compartamos.
nosotros hemos recibido de gracia, hermano. Yo le estoy agradecido a todos los que me predicaron y me han servido hasta este día con la palabra de Dios. Pero de gracia me corresponde a mí dársela a usted y que usted se la dé a otro. Hagámoslo, hermano. Que Dios le bendiga. Lo bendigo a usted y a toda su familia. Y en el nombre de Jesús, que todos sus problemas sean resueltos. Esperemos un milagro para nuestra vida. Amén.